vamos a ir dando como los buenos días a todos. Y muchísimas gracias y me complace mucho estar en este nuevo panel conversatorio, además con un lujo de panelistas con los cuales he trabajado ya en varias ocasiones. Bueno, con Alejandra no, un mensaje para Alejandra, con el éxito. Porque con Brinza he trabajado, con Corona también. Alejandra, estás en mora. Sí, señor. Muy bien, vamos a dar inicio formalmente a este conversatorio. Como les decía, me complace estar en él y hablar de un tema, digámoslo así, que es en teoría digamos, en teoría con muchos beneficios, en la práctica difícil de implementar. Y pero afortunadamente tenemos a tres compañías. Tal vez lo que me ha gustado de estos paneles es esta visión diferente de diferentes actores, ¿sí? Eh, y de hecho, la introducción de este panel surge en particular por una frase del primero que Héctor Navarro de Nutresa dijo y que me quedó sonando. Es primero, pues digamos, estamos todos viviendo la coyuntura, digamos, sociopolítica, económica, y en aras, digamos, para centrarlo en logística, el tema de las regulaciones, de la hiperregulación y no sé qué. Y Héctor dijo una frase muy clara y es, o nos unimos o nos hundimos, porque pues con tanta regulación se vuelve cada día más difícil operar. Y entonces de ahí dijimos, bueno, y unirse es colaborar. O sea, son sinónimos, digamos, en la práctica operativa. Entonces, por eso nos dimos a esta tarea y la ventaja que tenemos ahorita es que, por ejemplo, está Alejandra, muy bienvenida Alejandra, quien trabaja en el grupo Éxito, que creo que es bastante reconocido. Entonces, buenos días Alejandra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nelson, por la invitación y por compartir este panel tan nutrido. Bueno, cuéntanos brevemente de tu experiencia y hoja de vida. Bueno, ingeniera industrial con especialización en logística integral, más de 20 años de experiencia trabajados todos en logística. Trabajo actualmente en Grupo Éxito, estoy a cargo de la gerencia logística y transporte. Entonces, básicamente tengo el rol desde el generador de la carga. Nosotros atendemos más de 500 tiendas, 320.000 viajes anuales y tenemos al interior de la compañía la empresa de transporte que sirve pues a Grupo Éxito y también a otras 192 compañías. Entonces vivimos estos procesos en el día a día como generador y como empresa de transporte y bueno, es bien interesante el reto. Muchas gracias, Alejandra. Sí, de hecho, cuando uno mira, una de las primeras prácticas de colaboración de hace muchos años fue la entrega certificada y el éxito, digamos, y las cadenas. Y Giovanni ahorita nos puede contar, porque Lógica, digamos, que participaba de esos procesos que hoy en día para muchos están normalizados, pero que requirió de un camino. Y es una práctica de colaboración que sigue siendo válida y que todavía deberíamos estar. Muchas gracias a todos. Entonces, Alejandra nos acompaña del grupo de éxito. Ricardo Monsalve, un reconocido logístico de nuestro país, quien trabaja en el grupo Corona. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Eh, con él, Alejandra, sí he podido trabajar. con, con Ricardo, además, yo tengo el gusto de haber trabajado desde el siglo pasado, literalmente. Uno de los primeros proyectos que en Decisiones Logísticas hicimos, recuerdo, fue trabajando con simulación en los centros de distribución y desde ahí tengo el gusto y el privilegio de conocerlo. Gracias, Ricardo, por estar acá. Muchas gracias, Nelson. Y tengo la fortuna de decirte que todavía lo que se decidió hace 23 años ya todavía está funcionando. O sea, después de 23 años quedó bien diseñado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para quienes no sepan, el Grupo Corona
tiene diferentes líneas de negocio, incluyendo cerámica, que es lo que uno tal vez más identifica, pero también tiene transporte, también son socios de Sodimac. En fin, pues es una de las grandes compañías que tiene nuestro país y tenemos uno de sus representantes aquí, lo cual me hace muy feliz y afortunado. Juan David, buenos días. Tal vez para quienes no identifiquen, de pronto lo que sí con seguridad vamos a identificar es Refisal, que es la sal que si no es todos, pues muchos trabajamos, muchos consumimos, y Juan David trabaja en una compañía que es, digamos, asociada a Refisal. De pronto Transportes Betania o Solvex no es tan conocida, pero bueno, Juan David, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nelson, y buenos días a todos. Es maravilloso este espacio para poder conversar de algo que siempre nos apasiona, que es la logística y la colaboración, que venimos hablando hace muchos años de eso. Yo soy administrador de empresas, llevo en el grupo Brinza, voy a completar 6 años y medio. Primero fui director de logística directo de Brinza y ahora gerencio Solvexa, que es la filial de logística, la empresa de transporte del grupo Brinza. Efectivamente, Brinza es la empresa líder en la química de la sal. No solo tiene dentro de su unidad de negocio la parte de alimentos como Refisal, sino toda la parte de aseo con la marca Blancox y también una unidad de negocio de industria. Nosotros como empresa de transporte movemos cerca del 52% del volumen de Brinza a nivel nacional, en todos los frentes, en la parte de mercancías peligrosas, en la parte de alimentos, en parte de aseo, y operamos también la red secundaria del Grupo Brinza. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como les decía, es interesante porque la colaboración de lo que vamos a hablar no es un tema de transporte, es un tema de los diferentes actores. Por eso, digamos, es para mí un placer que esté Juan David aquí, quien conoce el tema. Y Giovanni, quien trabaja en Lógica, y pues Lógica ha sido una fundación que ha trabajado en estos temas desde hace muchos años, pues, o sea, estos temas de colaboración han tenido diferentes iniciativas. Bueno, un gusto, Giovanni, gracias por estar aquí. Cuéntanos un brief. Gracias, Néstor, por permitirnos estar el día de hoy en este panel con personas muy cercanas, Alejandra, Juan David, Ricardo, que conocen muchísimo del día a día y se enfrentan realmente a las operaciones. Nosotros desde Lógica, dos temas que nos apasionan y nos han movido desde que nació Lógica. Uno, la logística y dos, la colaboración. Entonces, desde aquí lo que queremos el día de hoy es compartir con ustedes algo de lo que vivimos en nuestro día a día, con ejemplos, con casos, con situaciones reales que nos han llevado a creer en que la colaboración realmente produce resultados y grandes resultados. Y aquí, de nuevo, con estos panelistas que estamos, hemos desarrollado muchísimos procesos y muchísimos proyectos de colaboración, y actualmente estamos moviéndonos a nivel nacional hablando de estos temas de colaboración y transporte para salir adelante en momentos coyunturales tan grandes que vive la logística como los que tenemos hoy día. Entonces, Nelson, muchas gracias a ti por invitarnos. No, con mucho gusto. De hecho, hago un spoiler. Ahorita tú nos cuentas, la próxima semana va a haber un evento justo de colaboración, entonces ahorita nos cuentas un poco más de ese evento, porque creo es abierto, pues tengo entendido, y podemos participar quienes estén interesados, porque la coyuntura actual, realmente, la coyuntura actual requiere mucho más que colaboración. Pero bien, bueno, autorización para grabar, por favor, para todos los asistentes. Esto se graba. La idea es compartir ideas, pues, pero pues solicito una autorización para grabación. Bien, antes yo les cuento, mi nombre es Nelson Mariño, soy cofundador de Decisiones Logísticas, que es la primera compañía colombiana dedicada a consultoría en cadena logística, en la red logística y sus procesos. Hemos trabajado con diferentes compañías de diferentes sectores, convencidos de dos temas que en su momento, en los años 80,
emergían, como es el tema de cadena de abastecimiento y no logística, y el uso de tecnologías de modelaje matemático aplicado a la toma de decisiones. Como les decía, hemos trabajado en muchas compañías de muchos sectores, de locales, nacionales, en general en procesos en la cadena de abastecimiento. Bien. Antes de arrancar, digámoslo así, yo sí quisiera hacerle una pregunta a todos, antes de hablar del tema de colaboración, es muy breve respuesta en dos aspectos. Ayer salió una nueva resolución, o el proyecto de resolución sobre, del Ministerio de Transporte sobre los temas de CICETAC, RNDC, etcétera, etcétera. Entonces, y esto ya lo veíamos en uno de los conversatorios pasados, nos migramos de un sistema de libertad de vigilada a un sistema de ni siquiera hipercontrolado. Y esta era una de las grandes amenazas y de las grandes inconvenientes que se veían y que todos los panelistas anteriores reportaban, y por eso nuevamente recuerdo la frase de Héctor, entre otras. Entonces, la primera pregunta que tengo antes de hablar del tema de colaboración es, ¿cuáles son los dos aspectos que en el último año, en los últimos 6 meses, más los han afectado en su operación del día a día? Digamos, quisiera arrancar por, digamos, más bien es que nos operan. No sé, Alejandra, ¿qué crees tú que, Nelson, señor? pues bueno, uno de los grandes problemas que nosotros u oportunidades que hemos encontrado es justamente la definición, si hacemos inversión en flota propia, si mantenemos los negocios de renting, si buscamos patrimonios autónomos. Hemos hecho pues muchos estudios desde la información pues que existe, nos hemos referenciado con agremiaciones y la verdad es que viendo pues como la información como amanece hoy, todavía decimos, hemos recorrido un camino importante, pero es incierto. ¿Cierto? Entonces nos reunimos con 3 empresas de renting muy importantes en el país, una de ellas ya opera con nosotros y le decíamos, venga, si esto sucede o si esto se da, ¿qué va a pasar con los contratos actuales que tenemos? ¿Qué va a pasar con su negocio? También tenemos otros contratos, digamos, muy uno a uno, no con empresas de renting, donde nosotros nos cuestionamos y el modelo hoy es colaborativo y es beneficioso para ambas empresas. Decimos, ¿esto podrá continuar o no? Entonces, la verdad, el mayor reto es la incertidumbre y esto es un ser vivo. Y todo el tiempo el estar cambiando la normativa o buscando una hiperregulación cada vez más controlada, pues nos ha llevado a ser muy disruptivos, a estudiar bastante la norma y a tener muchas conversaciones con expertos del tema, porque finalmente pues somos un gran generador, somos el operador del grupo, pero hay otras empresas que están en la misma situación. Entonces, para nosotros ese ha sido el mayor reto, los cambios permanentes y la incertidumbre. Justo ahora nosotros tenemos un caso de negocio montado con inversión propia, CAPEX de la compañía, lo tenemos con renting y en este momento tenemos esa disyuntiva. Entonces ese es uno de los mayores retos. Y el segundo, ya hablando más desde el operador de Grupo Éxito, que es el ETCA, que es pues también donde trabajo, como les decía, mi rol está desde el generador en la gerencia logística y como gerente general en el ETCA, pues básicamente es todo el tema de las tarifas reguladas, ¿sí? Cada vez se regulan más las tipologías livianas. Nosotros hoy un gran beneficio que tenemos es poder llegar a estas 500 tiendas, usar toda la red logística nuestra y la capilaridad y pues no tener retornos en vacío, sino poder tener modelos colaborativos donde ganen otros generadores y nosotros. El tener el tema regulado, pues cada vez nos limita un poco más poder prestar unos servicios donde los dos ganemos porque finalmente la tarifa ya está, ¿cierto? Entonces es cómo hacer el negocio sostenible cuando ya la diferencia no es el precio y tienes que cumplir una normativa para que tu compañía siga vigente. Ok, muy bien. Gracias, Alejandra. Ricardo, Sí, Nelson, pues hay muchas en las que, digamos, son las mismas que menciona Alejandra. Yo le añadiría, digamos, una es el tema para nosotros en la logística internacional. El mundo pues está
digamos, reorganizando económicamente y políticamente. Eso está generando, digamos, todo el tema de abastecimientos, en importaciones y exportaciones que sea más difícil. Yo creo que estamos llegando a puntos como fueron en la pandemia, pospandemia, con los cierres pues, de los estrechos, del estrecho de Hormuz, todo el tema de la guerra del petróleo. Hay un tema importantísimo que es la guerra de aranceles. Eso está básicamente reconfigurando todo lo que es la política comercial digamos de abastecimiento y de ventas de todos los grupos, los que vendían pues al Ecuador. Ahora con los aranceles está casi que no se puede. Ahora hay otra posibilidad que puede ser que se abra Venezuela, pero todavía no sabemos. Con la guerra pues que tenemos ahorita entre Estados Unidos, Irán y el estrecho de Hormuz, pues todo el tema de los petróleos, eso inmediatamente afecta el incremento del petróleo, pues a lo que sabemos que es el incremento de la gasolina, el incremento de la CPM para los transportes, y eso nos lleva al tema de costos nacionales. Entonces, digamos, hay un reto operacional en logística internacional que a los logísticos nos está tocando todos los días estar revisando todo eso porque pues los barcos bajan sus velocidades para poder disminuir el consumo de combustible, llegan, hacen blank sailing y no llegan a los puertos, bueno, y lo que todos sabemos que pasa en la operación. Y luego ya en el tema nacional, ahí estoy completamente de acuerdo con Aleja, es todo el tema de los costos. El costo y específicamente el costo de transporte. El costo de transporte ha subido fuertemente en los últimos meses y ha sido una subida básicamente llevada por los temas de la regulación y lo que tú mencionabas, Nelson, de la hiperregulación. Todos los temas ahorita con esta nueva norma pues que mencionabas, la resolución 16075, creo que la tengo aquí al frente, ya nos exige pues entonces todo el tema de registros, todo el tema de pago mínimo pues del CICETAC, todos los controles automáticos. Además dejó de ser solamente información, sino que se convirtió en un tema de control operativo, financiero y sancionatorio. O sea, ahí sancionan a la empresa de transporte, si el 20% de las remesas pues no cumplen ahí, entonces los bloquean. Entonces estamos en un ambiente que es súper, hiper regulado, como estabas diciendo ahorita, de que estamos en un sistema de libertad vigilada, ya estamos en un tema de precios regulados y que no permite, pues, digamos, como la libre competencia, y que es un factor, ahorita seguramente lo profundizaremos en el tema de la colaboración, pues que es uno de los factores que evita lograr la colaboración o lograr más competitividad, pues, del sector. Entonces, son muchos elementos que la mayoría de ellos son retos que asfixian el sector de la logística y nos impiden ser un país más competitivo. Y aquí con esto termino, Nelson, y todos, y es que tenemos que pensar que es que la competencia nuestra no es entre nosotros. Estamos compitiendo contra otros países, y la logística de Colombia todos los días está volviendo más cara. Eso significa que como país somos menos competitivos que otros, que están haciendo inversiones importantes. Ahí pongo el ejemplo de Perú con el puerto de Chancay, y donde están haciendo unas inversiones importantísimas como país y se nos están sobrepasando, hablando de competitividad como país. Y esa es mi gran preocupación, de que como país nosotros estamos perdiendo competitividad. Muy bien, gracias. Juan David, que estás la vez pasada, Juan David de Gaviria decía que las empresas de transporte están en un sándwich financiero, porque pues por debajo los costos pagando al 70% anticipo y 30%, que eso no existe en ninguna parte del mundo, que se obligue a pagar de contado. Y él mencionaba ese tema del sándwich financiero. ¿Cómo lo ves tú, Juan David? Completamente de acuerdo con Juan David y completamente de acuerdo con Alejandra y con Ricardo. Yo solo quiero agregar en la parte nacional
una variable que también desde el sector de transporte nos está golpeando mucho y es todo el incremento en la inseguridad, especialmente en los corredores del suroccidente. Esto pues se está volviendo insostenible. Hemos vuelto a vivir temas de hurtos de vehículos a plena luz del día, hay retenes ilegales, hay extorsiones, hay incineración de vehículos de carga y también de pasajeros, ya se contabilizan pérdidas humanas, entonces nosotros también tenemos que afrontar y cuidar nuestros conductores. Hay territorios donde empieza uno a pensar, denuncia ahí, increíble. Entonces, a lo que Alejandra y Ricardo han mencionado de todo el tema normativo eh, y ese sándwich financiero que Juan David Gaviria escribía muy bien, hay que agregarle el tema de lo que es la inseguridad. En nuestro caso y entre grupo y empresa de transporte, muy parecida a la ruta que está corriendo el grupo de éxito con Alejandra, hemos decidido incentivar fuertemente toda la compra de flota propia. Eh, y esta flota propia viene muy atada a la colaboración. Entonces, estamos tocando puertas de otros generadores para hallar esas sinergias y hacer productiva esa flota. Ya lo mencionó Ricardo perfectamente, la competencia no es entre nosotros, es un tema de competitividad, es cómo colaboramos para poder primero sobrevivir y luego ser más competitivos. Bueno, muy bien, no voy a saltar en esta pregunta, Giovanni. Ya para comenzar al tema, muchas gracias. Es que este aspecto, si bien, digamos, es el marco por el cual, digámoslo así, está afectando todos los procesos de todas las cadenas logísticas. Por eso quise traer esta colación eh, para dar este marco general. Y como te digo, Giovanni, ahorita arrancamos por ti. Voy a hacer simplemente una breve introducción del tema desde el punto de vista, digámoslo así, que estamos viendo nosotros. Entonces, en general, digamos, y ustedes, los presentes aquí, la logística no falla por esfuerzo. Eso es casi siempre, pues, realmente siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero el tema clave es coordinación. Y en este entorno de transporte hiperregulado, que miren, yo no estaba de acuerdo con ellos, pero lo están mencionando, costos crecientes, aquí dos gráficas, cortesía de mi amigo Juan Pablo, donde muestra, por ejemplo, para Bogotá, cómo ha crecido solo con base en el año, estamos hablando de más o menos del 18%, comparando el primer trimestre del 2025 contra el primer trimestre de este 2026, creció la carga más o menos un 4% y el valor pagado por RNDC 18%. O sea, es en general un costo creciente, eso es parte de la situación. Paros y bloqueos, Colfecar, quien es fuente de esta gráfica, es el único país donde tenemos que llevar un bloqueómetro. Entonces, el año pasado, casi 900 bloqueos registrados, lo cual afecta directamente el transporte, todas las cadenas logísticas. Es decir, esto no es una cosa que afecte más al carbón o que afecte a todos sin igual. Congestión urbana que es creciente, con más regulación para los vehículos de carga, porque, digamos, desafortunadamente muchos de nuestros gobernantes, ante la falta de capacidad y a la congestión, lo único que hacen es regular al que es patito feo, que es el transporte de carga, que es el que es más fácil de regular. Ya vimos lo que está pasando, porque además no ha dejado de pasar, o sea, simplemente hay unos días más bloqueo que otros, pero lo de Buenaventura es realmente que es el principal puerto del país y es realmente un problema serio, en un entorno que es naturalmente desbalanceado. Eso no se entiende desde el ministerio, no se entiende desde el CICETAC. Es decir, si uno, la carga de Bogotá a Manizales fuera que fueran 100 carros para allá y vinieran 100 carros para acá, pues eso es un mundo que no existe, pero así se regula. Entonces, entonces surge si la colaboración es solución y cuándo realmente funciona y cuándo sigue siendo teoría. Colaboración no es trabajar juntos, es coordinar decisiones entre actores independientes con objetivos y costos e incentivos diferentes, que ese es el gran desafío que hay. Colaborar no es tercerizar. Uno dice, ay, yo le entrego, eso no es colaborar, a veces se confunde.
porque pues tercerizar es una acción donde, claro, yo involucro a un tercero, como su nombre lo dice, pero no es necesariamente colaborador, tampoco es negociar tarifas. Ah, no, es que yo colaboré con mi proveedor y acordamos unas nuevas tarifas. No, eso es una negociación, no es necesariamente colaboración. ¿Sí? Hay diferentes, digamos, capas que uno podría explorar. Estamos hablando nuevamente en temas de logística. Operativa, en transporte y rutas, que es donde uno normalmente ve en las entregas. En las entregas, venga, lo que uno siempre dice, oiga, estamos los tres yendo allá donde Alejandra, los tres estamos llevando productos que pueden ser hasta, digamos, digamos, competencia. No nos alcanza a ninguno de los tres para llevar un camión completo, pero si nos juntamos los tres podría ser y eso es más eficiente. Se podría. Táctica, digámoslo así, en nodos podemos compartir una bodega, sobre todo en zonas que tengan más difícil acceso. Por ejemplo, atender las grandes ciudades con las restricciones que hay, a veces es necesario tener una bodega urbana, así uno no quisiera, pero esa bodega urbana, pues para uno solo puede ser más difícil. La flota, la flota vehicular, nuevamente lo mismo, sobre todo para temas de acceso. También uno puede colaborar con su proveedor para definir inventarios. Más bien trabajemos y colaboremos con mi proveedor para que el tema de inventarios yo le doy visibilidad sobre cuáles son mis ventas, cuáles son mis inventarios para que usted planifique mejor. Y la información que definitivamente, de hecho, Giovanni ahorita nos puede contar. Lógica adelantaba un tema de retail y de información directamente del punto de venta que a su vez alimentaba a los proveedores y que funciona muy bien. Ahorita de pronto algunos comentarios. También podría tener una, llamémoslo así, un mayor nivel, una estratégica donde produzcamos conjuntamente, hagamos compras conjuntas. Yo conozco una muy buena experiencia de particularmente cuando yo, digamos, voy a comprar o importar. Si yo importo solo, pues el volumen de compra que me da es más bajito que si lo logro hacer en asocio, así compitamos aguas abajo. Puede ser que aplica tanto para materias primas como para comercialización. Y este puede ser otro tema digamos, de colaboración. Claro, cada uno tiene sus retos y sus dificultades, si no todo el mundo lo haría. Sin embargo, aunque suena bien, cuesta implementarla y normalmente falla por estos aspectos: confianza, información que no se comparte, temor comercial, porque dice, uy, ¿qué tal que le pasen la información al otro? Pérdida de control, labores adicionales, por ejemplo, en transporte, uno dice, venga, yo voy hacia el punto A hacia el punto B, y normalmente me regreso vacío desde el punto B hasta el punto A y usted tiene que traer algo de carga de allá para acá, así, pero entonces antes el carro dedicado tenía una frecuencia y unos tiempos que podrían darle, digamos, supongamos un número de viajes, por decirlo así, en un mes, 20 viajes. Ahora, si le toca parar a hacer una carga, pues de pronto ya no le da 20 viajes y eso es una labor adicional que les toca no solo en la coordinación, sino que los tiempos no le dan. Entonces, por eso vamos a discutir, aquí está nuestro plan el experto, muchas gracias, y vamos a arrancar con unas preguntas específicamente para ellos, ¿ok? ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias. Y voy a arrancar con la primera pregunta. Desde su experiencia y lo que han ustedes vivido, ¿qué esquemas de colaboración y logística han intentado y qué les funcionó y qué no les funcionó? Voy a arrancar, no sé, Alejandra, y después sí, cierra Giovanni en esta. Bueno, Nelson y todos, nosotros más que intentar, pues como un modelo de esquema de colaboración, hemos comprobado que la logística deja de ser eficiente cuando no es colaborativa. O sea, para nosotros la colaboración sí o sí debe estar presente. Como les decía ahora, desde los dos roles que nosotros tenemos, usamos la capilaridad como generadores, como operador de transporte. Eso nos permite sincronizar los flujos y digamos que aquí pasamos no solo de mejorar la operación o los recorridos o la ocupación de los vehículos, y pasamos fue a dejar de optimizar viajes individuales a optimizar una red completa. Entonces, para nosotros,
eso ha sido completamente exitoso desde cara al transporte. Aprovechando esas instalaciones logísticas que tenemos a nivel nacional, pues también dejamos de ver el espacio como un costo fijo y lo convertimos en un activo compartido. Entonces acá empezamos a recibir proveedores, sobre todo para consolidar carga. Recogemos en el origen del proveedor, lo llevamos a nuestros centros de distribución y aprovechamos ese espacio para consolidar y poder tener una buena ocupación de los vehículos. Y también donde teníamos capacidad ociosa, que eso en el PIG pues era un costo fijo, contratos de largo plazo, lo que hicimos fue rentabilizarlos. Entonces empezamos a tener, con Ricardo, por ejemplo, tenemos un caso de éxito de colaboración donde claramente pues acá los dos debemos ganar, debemos tener claras nuestras métricas económicas y poder, digamos, colaborar. Y pasamos entonces a tener visibilidad, a ofrecer esa capacidad que teníamos adicional y a orquestar toda la red. Entonces, también pues digamos que en ese ejercicio lo vimos desde los metros cuadrados. También con el equipo de Ricardo tenemos un ejercicio chévere en transporte. Entonces, como les decía, acá para nosotros, esto más que sea un esquema o que lo estemos intentando, ya lo comprobamos, ya lo estamos recorriendo. Claramente llegar a unos acuerdos de qué íbamos a lograr tomó un tiempo importante, lo contractual, pero hoy por hoy ya estamos rodando y la verdad pues que como con Ricardo y con muchas empresas, nosotros hoy ya adoptamos esto como dentro de nuestro día a día y dentro de nuestro modelo colaborativo. ¿Cuál fue la dificultad más grande, Alejandra, en estos, obviamente sin contarnos los de que tú dijeras, oiga, ¿qué fue lo más difícil? Es el tema contractual, la verdad, ¿cierto? Mm. Pues ambas empresas somos muy estructuradas, debemos cumplir, digamos, unos contratos, unas minutas y unas pólizas donde se involucra entonces el tema inmobiliario, donde se mete el tema de transporte, el tema regulatorio. Entonces llegar como a una minuta y acuerdo que cubriera ambas necesidades, creo que fue lo más, no complicado, sino demorado, ¿cierto? Porque uno quisiera rayar esto en borrador, nosotros hablamos de esto en espacios colaborativos como estos, pero llegar y materializar la idea al hecho nos tomó bastante tiempo, ¿cierto? Ya llevamos un año operando, pero si nos devolvemos en el tiempo, fueron más de 6 meses buscando cómo llegar al ejercicio. Entonces, ahí yo creo que lo más complejo fue el tema contractual, porque claramente había una oportunidad y una necesidad, y logramos llegar pues como, y hoy estamos rodando con el ejercicio. Muy bien. Juan David, Giovanni, Juan David, la misma pregunta, ¿qué les funcionó? ¿Dónde lo has ensayado? Hago una antesala que Giovanni me decía, Juan David ha logrado muchos éxitos como articulador. Cuando uno lo mira, el transporte es un articulador de cualquier cadena logística, o sea, digámoslo así, y por eso es muy importante. Cuéntanos, Juan David, desde tu experiencia, muchas gracias. Gracias, Nelson. Pues para nosotros lo primero es que, al igual que Alejandra lo menciona en el grupo de éxito, hay una convicción profunda por la colaboración y la promovemos de manera constante. Entendemos que la verdadera colaboración inicia cuando dejamos de ver esa logística como un gasto interno al interior de mi compañía, ya sea en el proceso de fletes, en una línea del PIG, y la gestionamos como una red de valor. Bajo esa perspectiva, lo que hacemos mal o bien impacta directamente a mis clientes y a mis proveedores. Cada ejercicio de colaboración tiene sus particularidades. Algunos fluyen con relativa facilidad, otros requieren una mayor dedicación por su nivel de complejidad. En nuestra experiencia, y a nosotros y personalmente nos gusta mucho arrancar desde los ejercicios de planeación y pronóstico en conjunto. La información es fundamental. Entonces, cuando tú logras alinear una única cifra de venta con un horizonte proyectado en el tiempo, inmediatamente empiezas a ver mejoras en toda tu red. Compartir esa información de forma asertiva nos permite reducir significativamente las desviaciones en cada periodo de ejecución. Y esto pues claramente eleva los niveles de servicio y baja los sobrecostos. Eh, estos, esta información, esta planeación colaborativa, lo más curioso es que termina abriéndote nuevas oportunidades de colaborar en otros frentes. Cuando tú tienes una información volumétrica confiable, inmediatamente empiezas a
identificar sinergias en otros frentes, en almacenamiento, desde la definición de unas coberturas por inventario en SKU, pues empiezas a optimizar tus almacenes. Hacia atrás, toda la planeación de tu planta productiva. Pero también hemos llegado a optimizar tamaños de pedido según tipología de vehículo por zona. Inmediatamente se eleva la ocupación vehicular. Hemos llegado a consolidar modelos operativos eficientes alineando ciclos y frecuencias de entrega. Entonces, ya no solo optimizo el vehículo, sino que uso ese mismo vehículo de la mejor forma durante la semana, en todas las ventanas horarias. Eso para nosotros ha sido muy ganador y nos ha funcionado. Pero también hemos enfrentado retos de colaboración que no prosperan o fracasan. Lo curioso es que cuando los analizamos, las causas son muy recurrentes. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una intención de colaboración limitada a lo formal, hay un poco falta de transparencia y eso ocurre cuando cada actor prioriza su propio beneficio. Entonces llegas a colaborar con la intención no de un ganar-ganar, sino de traer el beneficio individual. Incluso cuando sales de una mesa, hemos estado educados en el pasado así y hay que romper ese paradigma cultural. En el pasado siempre era traer el beneficio principal individual para la compañía. Eso está mandado a recoger. Otra causa, perdón, es la inconsistencia de la información entre las partes. Cuando la información no es clara para las dos partes, empieza a romperse ese ejercicio de colaboración y si a eso le sumas, por ejemplo, una barrera tecnológica que se autoimponen algunos líderes o compañías bajo la creencia de que sin herramientas avanzadas no es posible colaborar, cuando realmente la colaboración se puede hacer en soluciones muy sencillas desde un Excel, pues es por esas variables es que hemos fracasado un poco en los ejercicios, pero de todo fracaso se aprende. En conclusión, la verdad hemos comprobado que la colaboración sí genera valor cuando el éxito se mide desde la disponibilidad del producto o el servicio a un consumidor final, a un cliente. Y como bien lo mencionaste, nosotros como empresa de transporte, pues somos ese facilitador, ese articulador, pero somos un actor más en la mesa que también debe ganar para que todos podamos sacar esto en éxito. La colaboración, para que la colaboración sea una realidad, lo primero es asegurarse de que con la persona que está sentada realmente tiene la genuina voluntad de colaborar. Eso es fundamental. Ok, muy bien. Y gracias, Juan David. Ricardo. Gracias. Perdón, Ricardo, es que me dicen que el volumen está bajito. Yo lo he escuchado bien todo el tiempo. ¿Ustedes han escuchado bien? Si acaso alguno que suba el volumen, de pronto con Alejandra sí se bajó un poquitico. Si acaso, porfa, subes el volumen de tu audio. Qué pena. Ok. Que veo un comentario aquí. Discúlpenme. Por favor, Perfecto. que asegúrense que esté en alto. Yo he escuchado bien todo el tiempo, pero les encargo. Gracias. Listo. Gracias, Nelson. Con respecto a tu pregunta de si hemos intentado, pues, esquemas de colaboración, la respuesta es sí. Aleja acaba de poner un ejemplo de dos compañías que básicamente si uno dijera, hombre, si tuvieran algo en que juntarse, pues no teníamos como mucho, estando en el sector de la construcción y la otra en el sector de retail y moda y bueno, y alimentos. O sea, es una cosa que uno dice, bueno, ¿cómo pueden hacer colaboración tipo de compañía? Lo que comprueba, pues que sí se puede y que no depende del tipo de compañía, no depende de qué vende el uno, qué vende el otro, no depende de eso, depende más de lo que acaba de decir Juan David. Yo creo que con eso finalizó desde la intención que tengan las personas de realmente hacer colaboración y que uno sí diga, bueno, vamos a colaborar y real vamos a ver todo hasta que pase. Aleja pues puso el caso nuestro y fue difícil. Eso pues era y trabaja y trabaja y trabaja, pero la intención existía y las ganas también y no nos cansamos hasta que se logró. Hoy eso es un caso de éxito para nosotros, donde estamos y con lo que estamos haciendo pues con el éxito. ¿En qué hemos hecho? Pues yo diría, bueno, el tema de almacenamiento. En transporte, generalmente nosotros lo miramos en dos modalidades. Digamos, la primera es la compensación de carga. Esa es la primerita colaboración que uno mira. Pues en este país más del 50% de los viajes,
yo creo que llega casi al 60, según Giro Cero y RNS, viajan vacíos. Es decir, esa también es una pérdida de competitividad del país. Estamos perdiendo volumen de transporte en todo el país. Cuando un camión un vehículo de carga pues viaja vacío, todo el mundo está perdiendo plata. El transportador y el país y todo el mundo está perdiendo plata en eso. Y más del 50% de esos viajes son vacíos. Y ya escucharon los números. Aleja son como 300 y pico de mil viajes, Juan David de tener otros 300.000. O sea, estamos hablando de que son muchos viajes los que suceden en el país y eso nos hace perder competitividad. La segunda modalidad, digamos, en términos de transporte, es compartir los vehículos de carga. Tú ponías de pronto un ejemplo, ahorita es, hombre, ¿cómo colaboramos para llegar a 500 tiendas, tantos proveedores? Pues deberíamos llegar a esas tiendas colaborativamente, no todos en carros chiquitos, sino en carros no grandes, pequeños, depende pues de donde esté la tienda, eso es claro, porque también tenemos muchas restricciones, no solamente restricciones hiperreguladas, sino restricciones de las ciudades que no se hablan con las restricciones del país y que no dejan llegar camiones, pues, pero bueno, esa era parte de la otra pregunta. Pero digamos, en el tema, la modalidad es en esos dos aspectos, pues, de básicamente transporte, el de almacenamiento, Aleja, yo creo que lo dejó claro, y que si funciona así, o sea, la respuesta donde funciona, sí, es importante, sí, genera valor, sí, hay que hacerlo, sí, necesita trabajo, pues hay que hacerlo. Y lo más difícil, yo creo que es la operacionalidad, operacionalizar ese acuerdo, o sea, que lo que se escribió, lo que se dijo, sí realmente sí se haga y que las partes estén de acuerdo. Yo creo que tú pusiste en el primer slide o en uno, a veces los objetivos son distintos y eso está bien en una colaboración. El objetivo de uno puede ser, hombre, yo quiero mejorar mi nivel de servicio y el objetivo del otro es disminuir el costo. Y esos dos objetivos que parecen tan distintos en logística y que a veces son trade-off, porque generalmente cuando queremos subir el nivel de servicio nuestro costo sube, haciendo colaboración uno puede lograr que los trade-off no sean trade-off realmente, sino que una de las compañías gane nivel de servicio porque llega mucho más rápido y la otra compañía ganó costo porque llegó en otro camión que estaba compartido. Entonces, yo creo que sí, sí funciona, lo hemos intentado, ha funcionado y creo que nos falta mucho. Yo creo que hay que seguir pues trabajando en los temas de colaboración. Listo, muy bien. Giovanni, que te he tenido en la fila. Muchas gracias a todos. De, bueno, pues Lógica, si quieres, Lógica es una organización pues que no está operando, llamémoslo así, no está moviendo carros, pero que ha sido clave en articulaciones, lo he vivido porque muchas de las mesas que arrancan con una reunión, o sea, algo que decía previamente es que la intención, pero hay lógica, la Andy también, que por ahí vi a un amigo mío de la Andy, eh, facilita ese espacio de confianza y ha sido un actor muy importante sin ser el que está operando. Cuéntanos, Giovanni, desde tu experiencia. Gracias, Nelson. Sí, efectivamente nosotros en estos temas de colaboración en transporte específicamente y algo de temas de logística, hemos venido trabajando estas iniciativas hace aproximadamente 10 años. Y para que todos tengan el contexto, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes han vivido, Aleja, Juan David y Ricardo, es... muchas veces nosotros nos centramos en el análisis de datos, que es muy importante, es totalmente vital, pero no es lo prioritario cuando tienes que generar estos procesos de colaboración. Contexto, nosotros descargamos el RNS del Ministerio de Transporte y encontramos oportunidades de compensar o consolidar carga entre diferentes o industriales o generadores de carga o transportadores, operadores logísticos. Y les decíamos, oiga, Pedrito, usted tiene oportunidad de compensar o consolidar carga con Juanito. Y Pedro me decía, no, es que yo no compenso o no trabajo con Juan. Oiga, qué difícil este tema. Y estaba demostrado que iba a tener un porcentaje, una disminución en costos logísticos y también una disminución en huella de carbono.
Listo, hay restricciones, restricciones legales, restricciones de marca, etc, etc, etc. Entonces dijimos, listo, por aquí no es. Segundo, compártame sus datos para yo poder hacer el análisis de información y ver con quién puedo consolidar o compensar carga de más o menos 60 empresas que nos dijeron sí vamos, nos compartieron solo 5 empresas datos. Y les decíamos, venga, usted tiene la oportunidad de compensar o consolidar datos con esta empresa. También la respuesta fue muy similar a la anterior, ¿no? Yo con él no puedo trabajar, tengo restricción, bueno, una cantidad de restricciones donde al final lo cambiamos y creamos una metodología totalmente diferente, light, pero que creo que ha funcionado muy bien. Y es Juan David, Alejandra, Ricardo, ¿con quién quieres sentarte? ¿Sí? ¿Con quién quieres trabajar? Con qué empresa crees que tienes esa oportunidad de poder hacer esos procesos de almacenamiento, de transporte colaborativo, de logística colaborativa? Entonces ya ponemos en la mesa a actores con los que quieren trabajar. Entonces esto termina cambiando un poco las percepciones y ustedes muy bien lo han dicho, termina siendo un tema de voluntad. ¿Están las dos partes con la voluntad para poder sacar adelante esto? Si no, no deberían sentarse en esa mesa. Dos, confianza. Confío en la otra parte. Estoy dispuesto a abrir un libro, a abrir una ruta, a hacer algo pequeño con esa persona o con esa empresa para poder avanzar. Si estoy dispuesto a confiar, puedo sacar grandes resultados. Y otro tema que ustedes han dicho muy importante y es la persistencia. Definitivamente, esto no es un flujo que vaya a salir en un mes, en 8 días, en 15 días. Aquí hay detrás un tema de persistencia. Y si no tenemos esas tres variables iniciales, pues seguramente no vamos a poder avanzar. Y aunque las personas crean que lo más complicado es la operación, creo que es lo más simple al final. El lograr alinear la operación es de las cosas más simples, porque ustedes mismos se han sentado y han dicho, oiga, es que yo envío vehículos a zonas de difícil acceso, yo envío vehículos a ciudades secundarias el lunes y el martes, y el otro lo envía el miércoles y el jueves. Oiga, ¿por qué no hacemos una flexibilidad desde las dos partes y enviamos los dos el martes y el jueves? Eso es lo más sencillo de hacer. Entonces, al final, de nuevo, de todo esto, lo que traigo son temas de voluntad, confianza, persistencia y la operación. Si nosotros tenemos todas esas variables sobre la mesa, seguro todos los procesos de colaboración se van a dar. Ejemplos, hay muchos. Ustedes tres son ejemplos claros y vivientes de los procesos de colaboración. En el sector cafetero, hace 8 años están trabajando con un solo WhatsApp, están haciendo procesos de compensación y consolidación de carga. Termina siendo voluntad y confianza. Obviamente, tecnología por aquí nos ayuda muchísimo, muchísimo a maximizar estos resultados, pero eso es importante. Por ejemplo, empresas de un mismo grupo empresarial, centros de distribución uno al lado del otro, distribución de última milla, vehículos totalmente compatibles, carga compatible. Yo estoy operando mi pedacito, pero no estoy viendo qué es lo que está pasando en mi grupo empresarial. Ese tipo de socialización y de colaboración es importante también dentro de las empresas. Muchas veces hay muchos flujos que se pueden optimizar, ni siquiera saliendo a buscar a otro socio de negocio. Tengo que hacerlo primero internamente. Y aquí hay algo bien importante, no nos sesguemos a que yo solamente tengo que compensar o consolidar carga o almacenar con empresas similares a las mías. Nosotros hemos desarrollado un caso súper lindo de hace, yo creo que unos 5 o 6 años, donde unos arroceros llevaban al arroz, pero devolvían muebles. Devolvían muebles, des en cuenta cómo de nuevo siempre estamos buscando la compatibilidad absoluta de la carga y no es necesario. Entonces, aquí hay grandes casos y grandes oportunidades para poder hacer que la colaboración realmente tenga esos resultados tangibles para las operaciones logísticas del país.
Giovanni, te doy paso para que tú arranques con una siguiente inquietud y es cuál es, aunque emergen claramente, cuál es el mayor obstáculo, confianza, que el incentivo económico es el que debe primar, la cultura organizacional y además tú mencionaste algunos casos, has podido evidenciar casos donde colaboren más de dos, es decir, no solo usted va y yo traigo, sino que se junten varios. Entonces, la siguiente pregunta para todos, ¿cuál es el principal obstáculo? Y específicamente para Juan David, para Giovanni esta de si has visto casos donde estén más de dos. Sí, Nelson, y lo aprendimos después de mucho tiempo. Entonces, de nuevo, cuando uno habla de colaboración y en estos modelos, creemos que colaborar muchos con muchos es el modelo ideal y seguramente sí. Pero cuando tú pones a más de dos actores inicialmente en una mesa, empiezan a generar esas fricciones de nuevo, de, oiga, ¿será que yo le comparto la información a este actor o no se la comparto? ¿Será que vamos a lograr alinear la operación entre más actores o no? Entonces, de las buenas prácticas que hay alrededor de estos procesos de colaboración es, primero, sentémonos uno a uno. Generemos esos primeros modelos no grandes, no extensos. Empecemos con un corredor, empecemos con un centro de distribución, empecemos con algo pequeño. Después vayamos creando nuevas relaciones de colaboración, ¿sí? Cuando ya estemos inicialmente estos dos actores consolidados, empiecen a evaluar ese tercer actor o cuarto o quinto actor y esto se va dando de forma armónica. ¿Sí? Esto se va dando de una forma natural porque van a empezar a llegar actores que dicen, oiga, yo tengo oportunidad de trabajar con ustedes dos, tengo oportunidad de hacer un round trip, yo le puedo consolidar, oiga, ese vehículo que se está devolviendo en esa zona pequeña, yo puedo utilizarlo, ¿sí? Entonces sí, hay muchos casos en donde ya están trabajando más de dos actores y más de tres, ¿sí? Pero de las buenas prácticas es iniciemos uno a uno. Ok, y el obstáculo más grande, ¿cuál dirías tú que es? ¿Confianza? Persistencia. ¿Persistencia? Persistencia, persistencia, sigue siendo, sigue siendo. Si tú no estás convencido de que el proceso de colaboración te va a llevar a un buen rumbo, no va a pasar. Entonces, de nuevo, voluntad, persistencia, constancia, para mí son los más importantes y los que tienen que estar en la mesa. Muchas veces los directores logísticos, los gerentes logísticos que están totalmente convencidos, delegan estos procesos en algunos jefes de operación que no están convencidos. Hasta ahí llega, hasta ahí llega. Entonces, de nuevo, el estar convencido y el liderarlo es clave para que las cosas pasen. Ok, Ricardo, ¿cuál crees tú que es el principal obstáculo? Bueno, yo arrancaría por el de confianza. Yo digamos, creo que lo primero que hay que generar en estos temas de colaboración es la confianza. Y Juan David lo trató, Aleja lo trató, a todos lo han tratado, es derribar esa barrera donde dejar claro cuáles son los objetivos de cada parte. Yo creo que es muy importante. Lo que dijo Juan David es ser transparentes. Hombre, yo necesito esto, yo quiero esto, y la otra parte también transparente en cuáles son sus objetivos de esa colaboración, y poder empezar pues a operar. Pero yo diría que después de que uno rompe la barrera de confianza, vienen las otras, como la que menciona yo, la persistencia, es porque llegar a eso pues no es fácil. Entonces hay que persistir en el tema. Y de tercero es operacionalizar el sistema. Ya uno decir, bueno, ¿cómo lo operacionalizo? Y ahí yo creo que Jova tiene razón en eso que acaba de decir. No lo había pensado de esa manera, pero cuando ya se va a operacionalizar, a veces se llega a equipos operativos que sus indicadores a lo mejor los tenemos todavía sin los temas de colaboración. No les preguntamos por eso, no están atentos a eso. Entonces, básicamente, como dirían, sueltan la pelota y al tiempo te vuelven a llamar y dicen, veo, eso que estábamos haciendo con tal
parte ya no funciona y uno va a indagar por qué no funciona, es porque alguien soltó la pelota en el juego. Ok. Juan David, Yo quiero arrancar por esto último que mencionaste, Ricardo. Es fundamental y un poco en línea. Para mí, el tema principal es cultural. Y es cultural a nivel de las organizaciones. Luego viene la confianza y por último el modelo económico. Cuando uno, desde el origen de una colaboración como líder, está premiando lo individual y no el beneficio de toda la red, la colaboración muere. Desde la persona que delegues. Yo me he encontrado ejercicios donde van personas de las compañías asignadas, y lo voy a decir un poco popular, vaya y colabore, pero ese vaya y colabore traiga tanto de ahorro, de frente, con la cifra. Entonces es muy complejo romper una barrera de confianza y de cultura, de montar un modelo que requiere esa persistencia, requiere esos pilotos, requiere esos ajustes cuando la persona con el interlocutor tiene ese indicador que Ricardo mencionaba y no tiene ese componente de colaboración. Entonces, el tema cultural es fundamental. Ya lo decía Peter Drucker, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Uno supera esa barrera y la confianza, como lo menciona Ricardo, se vuelve fundamental. Hay que terminar construyendo la confianza. Y para mí, esa confianza se gana con transparencia e información de calidad. En la medida que tú tienes transparencia e información de calidad, todos los ejercicios funcionan. Tú puedes estar sentado con una persona que conoces, en la cual confías, y eso puedes pensar que acelera un ejercicio de colaboración. Sin embargo, si no se tiene como fundamento la información de calidad, te sorprenderías a la velocidad que eso se rompe. Por el contrario, estás a punto de iniciar un ejercicio de colaboración con personas que no conoces, pero hay una información transparente y sólida, la sorpresa va a ser positiva porque se empieza a construir esa confianza. Ya finalmente, si es lo que popularmente, acá ponemos el modelo económico, pero es como ese CBY, ¿no? ¿Cómo voy yo en este negocio, en esa parte contractual? Hay que definirlo clarísimo, qué ganamos, a qué plazo, cómo lo vamos a repartir y cada cuánto lo vamos a medir. Ese obstáculo al final se supera cuando realmente todos entendemos que es más costoso no colaborar. Hoy no colaborar es más costoso que tomar un riesgo de compartir una información con un aliado, que correr un piloto que fracase, que no salir de una zona de confort porque me siento bien, estoy cumpliendo mis indicadores hoy. Eso no te va a permitir explotar de alguna forma maneras de hacer cosas diferentes y va a mantener de alguna forma estancada tu operación en un supuesto techo de eficiencia, pero desconoces dónde puedes llegar. Entonces, para mí, en resumen, va cultura, confianza basada en la transparencia y la información y luego el modelo económico. bien, Alejandra, cierras en esta ocasión. Listo. Para cerrar y profundizar de pronto, digamos que el obstáculo no es la confianza ni la cultura, pues digamos que siempre cuando se va a colaborar hay muy buena voluntad de las partes, pero por sí solitas no van a funcionar, ¿cierto? Entonces yo creo que sí hay que tener un modelo económico o unos acuerdos de qué queremos lograr bien diseñados. Si el modelo económico está mal diseñado, y no está alineado con la meta, el incentivo o lo que queremos lograr, pues la confianza no se construye y la cultura no va a cambiar. Entonces yo creo ahí y desde nuestra experiencia, la colaboración empieza a darse cuando todos los actores ven un beneficio claro, que sea medible, que sea sostenible. Y esto empieza pues a brindar información y a adaptarse operativamente, como lo decía Giovanni, y por supuesto a fortalecer esa confianza que de entrada pues se puso sobre la mesa. Lo que más vemos nosotros en la práctica, cuando fallan las iniciativas de colaboración, porque también nos ha pasado, es cuando intentamos construir primero confianza y no hemos resuelto ese norte, esa meta o qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí también es un importante aprendizaje. Más que el tema cultural, que el método económico si es correcto o no, yo creo que es tener una buena base de confianza, pero con una meta y un norte claro para los equipos. Básicamente es eso, que todos tengamos claro para dónde vamos y que todo empiece pues a fluir. Básicamente es eso. Ok, bien. eh, si pensáramos
digamos, escuchándolos, bueno, el tema de confianza, digamos, emerge. ¿En qué, digamos, operación de la cadena logística ven que es más viable colaborar hoy en este momento? O sea, en transporte, en almacenamiento, en información, que uno dijera, vea, porque hoy en día, y con el manejo de información, se dan oportunidades. Yo simplemente puedo compartir información y de ahí derivar, digamos, otro tema de planeaciones. ¿Dónde ven ustedes que es más fácil o más viable, más que más fácil, porque no es que haya una más viable poder colaborar? Juan David. Bueno, mira, nosotros para buscar resultados rápidos, lo primero pues es tener muy mapeada dónde puedes ganar un fruto bajo. Aunque el transporte hoy es el frente más visible por la coyuntura normativa, por los incrementos en costos, pues también puedes encontrar colaboraciones en otros ámbitos de la operación. Cuando tú arrancas a compartir la información de manera inmediata, la información no requiere inversión en activos como flota o infraestructura. Eso es un gran logro. En transporte es donde normalmente tú terminas materializando más los ahorros. Las estrategias que ya previamente mencionaron de aprovechar los viajes de retorno, consolidación de carga, compartir distribución urbana, pues son fundamentales en este momento y vitales para poder traer esos ahorros. Sin embargo, es el frente donde más fracasan los intentos de colaboración, porque se suele simplificar erróneamente a la definición de unas rutas, una flota, una tarifa. Para que realmente esto funcione, debe estar soportado en una caracterización completa del flujo. Tú debes entender la capacidad instalada de tu origen y tu destino, restricciones de cada actor. Muchos ejercicios fallan en la operación diaria, particularmente incluso en los muelles de carga y descarga. Ahí muere una sinergia. En los tiempos, en las ventanas horarias, en los ciclos. Ahí es fundamental cuando tú colaboras en transporte tener una visión integral, con un análisis detallado en todos los casos y que las ejecuciones de esos pilotos permitan ir ajustando progresivamente ese modelo. En conclusión, si tú buscas un impacto inmediato, transporte te ofrece los resultados más visibles, siempre y cuando las variables estén debidamente caracterizadas y cuantificadas. Pero todo esto siempre va a estar sostenido a largo plazo con el intercambio transparente de esa información, de la medición de esos objetivos que nos pusimos y hacer seguimiento. Deben haber líderes con nombre propio, responsabilizados de cada una de las sinergias. Ahora Giovanni mencionaba ejercicios de compensación con WhatsApp. Me acordé, nosotros tenemos uno funcionando con WhatsApp, pero cada vez hay un líder allá, hay un líder acá. Cuando la flota va llegando, va notificando, el generador o cliente está listando la mercancía, hay un muelle de llegada. Eso hace exitoso el ejercicio. Muy bien. Ricardo, ¿dónde dirías que es más viable colaborar hoy en día? Yo respondería a esa pregunta, Nelson, de esta manera. Yo creo que todos los modelos son viables, pero ese es uno de los pasos para colaborar que hay que hacer primero, la viabilidad de ese modelo. Como mencionaba de pronto Aleja y Juan David, que uno hace el modelo económico y ve la viabilidad. Entonces, si ahí está viable en transporte, en almacenamiento o en información, si hay una viabilidad de que genere algo, algún beneficio, como decíamos, para alguno puede que sea el beneficio sea aumentar su nivel de servicio, a pesar de que el costo no le va a cambiar porque lo que pagaba actualmente, pero aumenta el nivel de servicio y al otro le baja el costo, que era lo que quería, aunque su nivel de servicio se va a mantener igual. Entonces, cuando se hace el modelo y se pone claro qué quiere cada uno, ahí resulta la viabilidad. Entonces, yo diría, lo más rápido y lo que aplicamos más en temas de colaboración es el transporte. Ahí estoy de acuerdo con Juan David, es como el que uno detecta más rápido, pero hay modelos viables y hay otros que no son viables. Hay, por ejemplo, modelos donde ninguna de las partes está dispuesto a perder o nivel de servicio o costo. Entonces, en ese momento ya deja de ser viable y el modelo pues simplemente no es viable. Entonces, yo diría que todos son viables, pero dentro de la colaboración, después de tener la confianza, tener los datos, hacer la viabilidad y decir, este modelo sí es viable para los dos, sigamos para adelante. Ok. Alejandra,
Yo estoy de acuerdo con Juan David y Ricardo. Yo creo que la colaboración siempre empieza en transporte o es donde más rápido capturamos valor, pero no debemos quedarnos ahí. Si nos quedamos en transporte, pues nos quedamos cortos. Creo que el verdadero valor aparece cuando conectamos el transporte con el almacenamiento y empezamos a orquestarlo con temas de información. Entonces, yo creo que ahí no solo se trata de optimizar o compensar viajes, sino que se trata de transformar toda la red. Entonces, yo creo que acá es buscar colaboración, no es elegir un solo eslabón, claramente es la llave de entrada, pero sí es conectar todos esos eslabones bajo una misma lógica de red y de modelo. Ok, muy bien, Giovanni. ¿Dónde Bueno, ves la más viable? alineado con todos ustedes, pero al final lo que debemos tener es objetivos estratégicos claros detrás de qué voy, ¿sí? Yo puedo tener disminución de huella de carbono, puedo optimizar la disponibilidad en el punto de venta, puedo disminuir el costo de transporte, el almacenamiento, pero al final de nuevo es hacia dónde le voy a apostar yo. ¿Cuál es el objetivo estratégico de mi compañía? ¿Detrás de qué voy? ¿Sí? Teniendo yo claro eso, puedo implementar modelos de colaboración que existen a nivel global y que están comprobados. Por ejemplo, nosotros hace aproximadamente 18 años en Lógica venimos trabajando en la disminución del agotado en punto de venta, ¿sí? Y esto es cómo se da, haciendo el análisis de los datos POS o las cajas registradoras que nos llegan a nosotros y entre industriales y comerciales se ponen de acuerdo para ver cómo siempre está disponible el producto. Entonces, eso ya está funcionando hace muchos años en Colombia. Por ejemplo, entregas certificadas, Nelson, tú hablaste hace un rato de entregas certificadas. Con las regulaciones que existen, por ejemplo, actualmente de costos logísticos, esto definitivamente la entrega certificada es un modelo de colaboración que funciona perfectamente para poder ser más eficiente y cumplir con las regulaciones que existen alrededor de costos logísticos. Entonces, de nuevo, yo siento que todos los modelos son viables de acuerdo al objetivo estratégico que yo tenga desde el desarrollo y la evolución de mi cadena de suministro, de mi red de valor. Ok, vamos a lanzar una pregunta al público ahí, por favor, para quienes estén ahí, ahí se lanza una pregunta al público y ahorita digámoslo así, a ver si están de acuerdo con nuestros panelistas, ¿ok? Bien, hay algo que mencionan, digamos, todos ustedes trabajan en grandes compañías y de hecho son a su vez generadores y receptores, pues porque tienen muchos proveedores. De hecho, son generadores, receptores y transportadores. Entonces, ahorita, por ejemplo, mencionaba Giovanni que a veces entonces ir donde el cliente se vuelve difícil. Y entonces yo voy el martes y usted el miércoles y usted el jueves. ¿Qué pasaría si nos ponemos, digámoslo así, nos ponemos todos de acuerdo? Entonces, ¿cómo como receptores que a veces, bueno, hecho, cualquier cadena logística se lanza desde la demanda? Entonces, una pregunta doble. ¿Cómo como receptores van más allá, digamos, en los zapatos de un receptor? ¿Cómo desde receptores van más allá y digamos, ustedes pueden jalonar esa colaboración? Y si bien ustedes están en compañías grandes, y bueno, y esto aplica para una pyme, es decir, cómo una compañía pequeña puede, mediana, puede vincularse en procesos de colaboración. Entonces, arranquemos por Alejandra. Bueno, pues O esto claramente. solo es de compañías grandes, pues ahí veo en el chat que si esto solo es para compañías grandes que tengan modelos corporativos y culturas organizacionales definidas. Apenas te interrumpí, pero es para complementar una pregunta que vi por ahí. No te preocupes. Yo creo que no solo es para las empresas grandes, pues si bien el tema de colaboración no es exclusivo, a las empresas grandes de pronto sí es más fácil estructurar algún piloto, poder modelar a gran escala. Podemos tener ventajas como el volumen, la infraestructura, alguna capacidad de inversión que puede facilitar arrancar el modelo colaborativo.
Sin embargo, eso pues tira cimientos y de alguna manera las empresas en el ecosistema que trabajan con nosotros pueden tener beneficios. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un modelo de consolidación de carga con empresas pequeñas y medianas que le venden al grupo, donde vamos y recogemos en sus instalaciones, en cualquier, digamos, ciudad principal o en la distribución nacional que esté, y se evita tener que llegar a nuestras 500 tiendas. Entonces, yo creo que también el grande puede tirar el cimiento, puede generar algún valor, ¿cierto? Y experimentarlo o habilitar una capacidad para que los medianos y pequeños puedan acceder a esas eficiencias que solitos de pronto no son capaces de desarrollar. Y pues al ser medianas y pequeñas empresas también puede ser más ágiles, ¿cierto? O no están, digamos, con estos modelos contractuales que a veces a los grandes nos paraliza un poco. Entonces yo creo que nosotros podemos tirar base, disponibilizar, y los pequeños, en la medida de lo posible, de su agilidad, de adoptar los modelos, pueden trabajar ahí, y también pues muy de la mano con un orquestador o con una red que esté habilitada para todos. Entonces yo creo que sí es para todos, no solo para los grandes, y que los grandes somos habilitadores para los medianos y los pequeños. Ok, Alejandra, y tú decías, le recogen a, digamos, a algunos pequeños en algunas ciudades, ustedes le recogen. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra marca propia tenemos varios talleres que hacen nuestra marca propia, son en pymes, son empresas pequeñas que claramente si van a hacer una entrega a un centro de distribución nunca van a llenar un vehículo, despachan cajas. Entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos un modelo de recolección para estos textileros donde vamos con un vehículo a varios talleres, claramente con unas agendas, muy acompasado cuando es la agenda de pedido, cuando se monta la orden de compra, cuando tiene lista su producción, y hacemos la recogida, llenamos el vehículo y ellos pagan un valor justo y no tener que enviarlo, por ejemplo, por una paquetera, donde les pueden cobrar por kilo o por una unidad, pues mucho, mucho más alta que encarece su costo logístico bruto. Entonces, ese tipo de, digamos, de capacidad la puede generar un grande y ponerla al servicio de los pequeños. Ok, Giovanni, ¿crees tú que esto es solo para grandes o qué experiencias puedes contarnos de empresas medianas o pequeñas? No, definitivamente el tema de modelos de colaboración no es excluyente, y yo siento que las MIPES tienen mayor flexibilidad para ejecutar los procesos muchísimo más rápido. A veces cuando estamos en compañías tan grandes tenemos que pedir autorizaciones, tenemos que pasar por diferentes procesos, pero que definitivamente las MIPES por su tamaño toman decisiones más rápido y pueden generar esos beneficios muchísimo más tangibles para ellos. Por ejemplo, Alejandra lo acaba de decir muy bien. El valor o el costo de movilizar la carga para ellos es muy alta. Entonces, aquí lo que se están creando es modelos de habilitación donde consolidan cargas, donde logran llenar vehículos, almacenamiento, para disminuir ese costo logístico, y al final es un beneficio para todos. Es que no es un beneficio solamente para la MIPE, sino absolutamente para toda la cadena que se está nutriendo de estos productos. Entonces, no es excluyente, hay modelos ya implementados. Por ejemplo, tú muy bien lo decías, Nelson, hace un rato, compras compras compartidas, ¿sí? Como nosotros desde la simple papelería hacemos unos modelos de negociación totalmente diferentes. Entonces, las MIPES tienen un alto potencial de poder entrar en estos modelos de colaboración y generar grandes beneficios. Ok, muy bien. Juan David, por favor. Completamente de acuerdo. Pensar que la colaboración es exclusiva de las grandes empresas es una visión muy limitada. Además que deja por fuera la mayoría del tejido empresarial del país. La colaboración no depende del tamaño, sino depende de esa disposición de trabajar de manera integrada. La agilidad compite. Las grandes compañías pueden tener escalas y recursos, pero las pequeñas y las medianas suelen contar con mayor velocidad para adaptarse. Incluso pueden ser más innovadoras. Esta colaboración entre empresas grandes, medianas, pequeñas o algo lo que permite es combinar lo mejor de ambos mundos, entre estructura y agilidad. Recordémonos que las cadenas son tan fuertes como su eslabón más débil. Entonces, si uno falla de esos pequeños, puede fallar toda la operación.
La eficiencia, la verdad, está al alcance de todos. Hoy hay herramientas muy básicas que nos permiten colaborar y esta colaboración es en dos vías y abre oportunidades de crecimiento. Entonces, no importa el tamaño del logo de la bodega, lo realmente importante es esa voluntad y esa disciplina operativa para poder consolidar una colaboración. Ok, Ricardo. No, pues yo no podría estar más de acuerdo con mis colegas. Yo creo que ya lo dijeron todo. Eh, la colaboración es para todos pues es para todas las compañías y pues tiene grandes ventajas para las pequeñas y las medianas y tiene algunas para las grandes. Digamos que en las grandes hemos buscado tanto tiempo la eficiencia y la eficiencia y la eficiencia que ya uno va viendo como dificultad en encontrar más dónde recorta o dónde hace temas de gastos que empieza a pensar en colaboración en otros métodos. Yo diría que las pequeñas y medianas que quieren crecer y que quieren seguir creciendo, pues pueden buscar estos métodos de colaboración precisamente para eso, para crecer y apalancarse en las otras empresas grandes en eso y participar de los modelos. Yo creo que mencionaste dos que son muy importantes y que las pequeñas y medianas, por ejemplo, han aprovechado. Entregas certificadas es una gigante en donde las empresas pequeñas y medianas que invierten en la certificación están disminuyendo un costo importantísimo en ellos y en el que está recibiendo, ¿cierto? Ahora lo que mencionaba Aleja de recoger, digamos, en los proveedores, eso también genera unas ventajas. Entonces, la conclusión es que sirve para todas las compañías y que las pequeñas y medianas, por el contrario, pueden aprovechar mucho más de esos procesos o proyectos de colaboración. Ok, muy bien. Muchas gracias. Eh, una pregunta rápida. Un operador logístico, ¿cómo se articula en la colaboración? Es decir, ¿hay alguna ventaja? No, no represento ninguno ni nada, pero un operador logístico, y yo digo, ya, por ejemplo, para lo que mencionaba Alejandra, o para entregas, ¿cómo podría un operador logístico articular? ¿Tiene alguna ventaja particular? Juan David, ¿qué crees? Indiscutible, les quiero poner, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros somos operadores logísticos, operamos no solo con el grupo Brinza, sino con otros clientes. Ahí de entrada ya hay una sinergia en distribución secundaria porque normalmente vamos a los mismos clientes. O sea, todos llegamos al éxito, por ejemplo. Todos llegamos a entregarle a Alejandra. Entonces, en la medida en que podamos hacer sinergias, hay una colaboración. Pero nosotros hemos llegado a un nivel de colaboración muy interesante y es que el go-to-market, por ejemplo, del grupo Brinza, también define que ese proveedor de acceso, por ejemplo, son los distribuidores. Y esos distribuidores regionales también requieren una... Entonces, hoy en día nosotros, por ejemplo, en la infraestructura de Solvexa, donde tenemos nuestra voz, nuestros almacenes y toda una distribución secundaria, dentro de esta infraestructura opera el mismo distribuidor del generador y se apalanca con los mismos almacenamientos, con los mismos vehículos, con la red secundaria. Entonces, terminamos haciendo una sinergia fundamental. El distribuidor crece por esa penetración de mercado, lleva los productos, pero lo hace apalancado en una infraestructura que nosotros tenemos. Ok, muy bien. Eh, digamos, como pregunta ya de cierre, y le voy a dar como paso a algunas de las que están acá, porque me dicen, bueno, ¿y cuando falla? Cuando la entrega no se pudo hacer, ¿cuál es un aspecto clave? Porque pues ninguna operación es perfecta y pues más, ¿qué es alguien que nos pueda contar una experiencia de cuando falla la operación, cuando no se logró la entrega, cuando hubo un siniestro? ¿Cómo manejan ese tipo de situaciones? Si hay alguno que quiera contar una experiencia particular, que me parece interesante esta pregunta aquí que hacen. El que quiera, levanta la mano. Pues, si quieren, les cuento. Para mí, las operaciones logísticas no son perfectas. Y eso todo el que trabaja en logística lo tiene absolutamente claro. Aquí el problema no es fallar, cometer un error, es cómo abordas y cómo aprendes de eso. Entonces lo primero es
la total transparencia. Este es el tema, se pone enfrente, se hace un análisis de por qué se falló y al contrario, sales fortalecido de una situación que analizaste muy bien y que debes configurar para que no se vuelva a repetir. Entonces, llegar tarde, claro, hemos podido llegar tarde, hemos incumplido citas, no tenemos productos, hay vehículos que se han varado. Ese es el día a día de cualquier operador logístico, de cualquier empresa que trabaja en logística. El problema no es ese, Nelson, es cómo abordas tú esto. Primero, desde la transparencia. Segundo, desde la reacción y la solución. Y tercero, desde esas medidas que tomas para crecer estructuralmente y desde el proceso para que no se vuelva a repetir. Ok. ¿Alguna otra? eh, Yo ahí ex- complementaría, pues de acuerdo con Juan David, yo creo que es coordinar mucho mejor lo que ya existe, ¿cierto? Pues en transporte convivimos con el riesgo, pero debemos prepararnos. Y esa preparación hace parte de que con el cliente coordinemos bien y si se presentan las dificultades, pues actuemos y lo comuniquemos a tiempo. Pero finalmente creo que es orquestar muy bien el ejercicio y coordinar muy bien lo que ya existe. bueno, muy bien. Ok. eh, para cerrar, mañana nos toca arrancar un piloto de colaboración con diferentes actores, con el Estado, con la alcaldía, con el proveedor, con el el generador de transporte, con el generador de carga, en fin. ¿Con quiénes, si ustedes tuvieran que arrancar un piloto o facilitar un piloto, con quién arrancarían a hacer un piloto la próxima semana, pues, para no decir mañana? ¿Y por dónde arrancarían? Alejandra, arranquemos contigo. Yo arrancaría un piloto con generadores de carga. Yo creo que lo más sencillo definitivamente es la consolidación en el transporte, definir un corredor específico con un grupo de proveedores y destinos claros. Básicamente ahí pues se obtiene un beneficio rápido, se captura valor, es fácil de medir, podemos medir temas como ocupación, costos, nivel de servicios y definiría como unas reglas de juego claras, ¿cierto? Entonces definiría cuáles, pues, digamos, los incentivos, la meta o como regla de negocio a qué le vamos a apuntar, sea al servicio, sea al costo, ¿sí? Lo otro es garantizar la información que sea visible y compartida para poder definir si ese piloto que estamos arrancando está logrando los objetivos que nos trazamos en esas reglas de juego y tercero, pues tener un alcance controlado, es decir, el piloto tiene un inicio y un fin, son 2 meses, hagamos el corte y una vez si esto funciona, entonces tomemos decisiones que nos permitan o no escalarlo, pero que no se vuelva también en un piloto eterno, que muchas veces pasa que arrancamos, iteramos y queremos hacerlo perfecto, no hacemos un corte y no lo escalamos, entonces quería que es ese, consolidación de carga, acotarlo con un grupo, un corredor específico, un grupo de proveedores con unos destinos claros y con unas reglas de juego, visibilidad de la información y un alcance controlado. Ok, muy bien. Antes de pasar a Giovanni, una observación, me hacen aquí. Por favor, para los asistentes, ahí hay una forma para que nos dejen sus datos para enviarles las memorias, se las estaremos enviando próximamente. Giovanni, ¿por dónde arrancaríamos un piloto y con quién? Nelson, eso es lo que hacemos hoy día con la Andy a nivel nacional. Es un poco la invitación. Alejandra, Juan David, Ricardo han participado a nivel nacional. Ya llevamos 6 sesiones que hemos hecho en Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá. Próximamente vamos a ir a ciudades intermedias donde, de nuevo, en un solo día, y Juan David y Alejandra y Ricardo seguro pueden compartir un poco más de la experiencia, en un solo día tienen aproximadamente 20 o 30 citas para entender rápidamente con quién hay esas oportunidades de compensar, consolidar carga y hacer logística colaborativa, porque aquí no solamente se está hablando de esto, sino también están hablando de almacenamiento y de otras oportunidades. Entonces, un poco la invitación, más que con quién, están invitados a que participen en estas mesas. De colaboración, de transporte colaborativo. La próxima la vamos a hacer en Bucaramanga. Tenemos este año Bucaramanga, Pereira
para que participen y se unan, porque entre más actores tengamos, más actores diferentes, vamos a llegar a mejores resultados a nivel de transporte colaborativo. Entonces, es una invitación. Con ellos iniciaríamos a trabajar. Ok, mándame por favor la invitación y mándame, no se te olvide ahorita lo del evento de la próxima semana y se los adjuntamos a quienes están aquí, digamos, en las memorias, porque sí, o sea, dijiste algo que la colaboración arranca es participando. Ah, no encontré, bueno, pero tengo que ir a estar y de pronto sí encuentro. Ricardo, ¿con quién arrancamos? Bueno, yo arrancaría con clientes. Yo creo que ahora, para hacer el resumen, digamos, o no resumen, sino volver por donde arrancamos en el tema de la hiperregulación, incremento de los costos, tiempos logísticos y tiempos de descarga. Yo creo que a nosotros nos han puesto una tarea muy grande con el tema de la regulación y los tiempos logísticos, de que los tiempos de descargue están pues subiendo los costos y se vuelven un punto muy importante en toda la cadena, pues para si vamos a hacer a colaborar y entregar a más de un cliente, entonces se vuelve súper importante cumplir las citas, pero además de que cumplir las citas, de que descarguemos a tiempo los camiones. Vemos que todo el mundo cuando le están descargando la mercancía creen que ahí terminó el transportador y muchas veces sigue para otro lado o sigue a hacer otro viaje y no, los ponen a hacer cola, parquéense aquí 10 veces, entonces, o parquéense 10 y yo le voy dando turno. Bueno, hay infinidad de maneras. Entonces, ahora cuando me hacía la pregunta, yo dije, bueno, ¿con quién arrancaría? Yo arrancaría con clientes y arrancaría pilotos de colaboración con tiempos de descarga. Ok, sí, muy bien, está muy... Y Juan David para cerrar. Bueno, y una visión complementaria, yo les diría que inicien por el que hoy más les duele o más oportunidades operativas tienen. Si hablan de stand-bys o devoluciones o incumplimientos de entrega, con ese socio. El siguiente mensaje que les daría es arranquen, o sea, quítense la tentación de querer resolver todo el tiempo. Los grandes cambios comienzan con proyectos pequeños, no con iniciativas muy puntuales medibles. Y tercero, definan claramente qué es lo que van a buscar. Un ejemplo, vamos a reducir 15% las entregas rechazadas, vamos a medirlas así y vamos a tener la visibilidad permanente de la operación para hacerle seguimiento y persistir. Muy bien, sí, de hecho, eh, es parte de lo que cuando la gente habla de colaboración dice que el principal obstáculo es confianza y bueno, ya nos han dado varias recetas para tal. Bien, ¿algún comentario de cierre? Muchísimas gracias a todos. Digamos, algún comentario de cierre de alguno de ustedes que quiera compartirnos. Yo sí quiero compartir un poco y ahora Giovanni abrió la oportunidad. La verdad es, vamos a esas rondas de compensación que está haciendo que se están coordinando entre Lógica y la Andy. Son maravillosas. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas y no les miento, a veces de 20 citas salen 2 materializables, pero salen. Y de esas 2 terminas atando a otro generador con otra necesidad, o otro cliente con otra necesidad. Pero lo importante es que como gremio y como líderes estemos presentes, nos estemos convocando, estemos mapeándonos todas las oportunidades, porque lo que hoy yo no sé lo puede saber un compañero, lo que hoy necesito lo puede tener la otra persona. Y lo que hoy Lógica y la Andy nos ofrece son unos espacios maravillosos de poder encontrar esa solución. Muy bien, Alejandra, una pregunta que me hacen. Si yo no pertenezco ni a la Andy ni a Lógica, ¿puedo ir a esas mesas? Sí, Nelson, actualmente estamos abiertos a que entren y prueben cómo funcionan las mesas de compensación y consolidación de carga. Claro, luego hay un tema de restricciones, pero inicialmente sí pueden entrar. Muy bien, es que me hacen esa pregunta acá, ahí lo están escuchando, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad independientemente de que esté o no. Y bueno, fue claro, Giovanni, en la respuesta, Alejandra. Sí, para cerrar, definitivamente
La colaboración es meterle la ficha, es querer hacer que las cosas sucedan. Nosotros hemos logrado colaborar con empresas como Corona, que no tiene nada que ver con nuestro segmento. Hacemos transporte, hacemos operación bajo techo y también tenemos temas de subarriendo. Hemos trabajado con D1, con Dollar City y somos el éxito. Entonces, aquí digamos que el tema es colaborar con un objetivo claro, con unos acuerdos de confidencialidad, pero buscando que todos ganemos. Entonces, yo creo que ese es el mejor ejemplo para contarles y que vea pues también que en el chat nos preguntaban que si participábamos con D1, lo hemos hecho. Hemos tenido operación bajo techo. Bueno, muy bien. Listo, pues. ¿Alguna otra observación? Bueno, me siento muy, muy complacido de cerrar este panel. Muchísimas gracias a todos. Eh, Quisiera hacer un comentario editorial personal. Y es que la vez pasada me dijeron que no debería uno hablar en estos espacios técnicos de política. Y no voy a hablar de política, pero lo que yo sí les invito a todos los que están escuchando, sí, sí, mire que preguntamos cuáles son los más efectos que han tenido y lo que pasa es que no es porque uno ya supere cierta edad, no es porque supere los 20, pero ¿qué sucede? Uno dice, venga, no deberíamos hablar de política. El problema es que si usted no habla de política, la política sí se mete con usted. Y lo vemos en las decisiones. Mire qué es lo que le está afectando, la hiperregulación. Esas son decisiones políticas. Entonces, yo sí los invito a todos quienes están acá y que me puedan escuchar a que revisen bien eh, los programas, revisen bien cuál es la posición ante el desarrollo empresarial, si las decisiones que se están tomando son adecuadas, porque nos va a afectar no solo por los siguientes 4 años, sino quizás por mucho más. Entonces, ténganlo en cuenta porque la política se está metiendo a la nevera de su casa, en todo. Así es de que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias a todos. Me siento muy, muy complacido de estar con ustedes. Muchas gracias a los asistentes. Y bueno, gracias a todos. Un saludo para las fotos de redes sociales. Feliz tarde. Hasta luego, Gracias, gracias gracias. a todos. Feliz Excelente tarde, que estén almuerzo. bien. Que Gracias. tengan un Gracias. muy buen almuerzo. Nos vemos en el siguiente DL Talks, que va a ser yo creo que después del Mundial. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias.